de una recta en una superficie arbitraria que difiere de ser un plano, ¿no? ¿Perfecto? Entonces, geodésica se llama. De hecho, la palabra geodésica pues viene la palabra geodésica se introdujo originalmente al querer entender el tamaño y forma de la Tierra, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? Todas estas ideas que motivaban el desarrollo de la geometría, ¿no? Que está detrás de todo esto, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense, ¿cuál es la propiedad que voy a utilizar para generalizar que es una línea recta en una superficie? Es la siguiente. Las líneas rectas, las curvas gamma de un plano, a lo largo de las cuales el campo de sus vectores tangentes es paralelo, son precisamente las líneas rectas. ¿Qué significa? Que si me fijo en una línea recta y me fijo en el campo de velocidades de la línea recta, ese campo de velocidades de la línea recta tiene la propiedad que se puede transportar de forma paralela en un plano. Entonces es increíble cómo la gente encontró la noción correcta de cómo generalizar una línea, ¿verdad?, en un plano a una superficie. Es esto. Las líneas en un plano satisfacen que su campo de velocidades es paralelo. Entonces vamos a generalizar esto para una superficie. ¿Cómo lo hacemos? Ya sé cómo transportar de forma paralela un vector. De hecho, lo que quiero es transportar el campo a lo largo de una línea, de una curva, ¿verdad? Quiero transportar a lo largo de una curva el campo de velocidades de la misma curva. Y lo quiero transportar de forma paralela porque heurísticamente quiero que tenga aceleración cero. Y si recuerdan, una recta en un plano es la trayectoria de una partícula que tiene aceleración cero, velocidad constante. Entonces si esto lo ponemos en un marco heurístico, eso se entiende muy bien, ¿no? Porque las líneas en el plano satisfacen que tienen aceleración cero. Ahora, ¿cuáles son las que tienen aceleración cero en una superficie? Pues las que tienen derivada covariante cero. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, generalizamos lo que es una recta en una superficie. ¿Ok? Que digamos, son las curvas donde su campo de velocidades es paralelo a lo largo de la misma curva. Y eso lo decimos así, justamente con esta expresión. ¿Ok? Entonces es hermosísimo. Así es como lo dice la geometría diferencial, que es una geodésica. ¿Ok? Y otra vez, pues son las curvas de velocidad, de aceleración cero, pero en una superficie. Entonces la generalización es bastante natural, ¿sí se dan cuenta? Las rectas son las curvas de aceleración cero en un plano, y las geodésicas son las curvas de aceleración cero en una superficie. Es increíble. Por ejemplo, en una esfera, las geodésicas son los círculos mayores, ¿verdad? Las geodésicas pueden admitir autointersecciones, como lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿verdad? Y, por ejemplo, dado un punto en la superficie y un vector arbitrario, que es exactamente una geodésica tangente en un punto, otra vez eso es una consecuencia del teorema de existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿verdad? En componentes, es así como los físicos les gusta verlo, ¿verdad? Se ve así es como Einstein lo trabajó, ¿verdad? Pero como les comento, si logramos ir de un lado a otro, entonces eso es mucho mejor. Así es como Einstein lo encontró. Ahora, ¿por qué me interesa esto? Fíjense, déjenme decirles un comentario bastante interesante acerca de las geodésicas. Esto es muy interesante y es un ejercicio de mecánica analítica, de ecuaciones de Lagrange, de hecho. Fíjense. Otra vez, ¿qué son las partículas libres en un plano? Pues son las que tienen aceleración cero, ¿ok? Y las trayectorias son rectas, ¿ok? Es la partícula libre. Entonces yo puedo trabajar, por ejemplo, con las ecuaciones de Euler-Lagrange y definir esta partícula libre en un plano. Pero fíjense qué interesante. Si yo agarro una partícula y la constriño moverse sobre una superficie, como puede ser un toro, puede ser aquí una esfera o un cono, y yo me pregunto por qué cosa es una partícula libre en una superficie, la respuesta nos lo da de forma inmediata las ecuaciones de Euler-Lagrange. Tómate el lagrangiano que tenga potencial cero, ¿verdad? El lagrangiano con energía cinética solamente definido sobre una superficie, lo cual se puede hacer de una forma muy elemental. Resúlvete las ecuaciones de Euler-Lagrange, de ese lagrangiano de partícula libre, y sorpresa, las ecuaciones de Euler-Lagrange para una partícula libre son completamente equivalentes, símbolo por símbolo, a esta ecuación que está aquí. Entonces las geodésicas son las trayectorias de una partícula libre sobre una superficie.
Es increíble. Entonces, eso es hermosísimo. Y se puede demostrar. Y es un cálculo de un par de hojas. ¿Okay? Entonces, fíjense, ya que entendimos los conceptos para superficies, ¿verdad? Y espero que haya quedado claro esta parte. Ahora sí nos alocamos un poquito y generalizamos esto a variedades de dimensión arbitraria, con curvatura, etcétera, 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 ¿no? El concepto ahora interesante es la conexión afín. Pareciera que no, pero toda esta serie de propiedades que está aquí lo satisfacen la derivada covariante que acabamos de definir para la superficie, ¿no? Una conexión afín es un mapeo que toma dos campos vectoriales y me devuelve un campo vectorial. Claro, ¿qué es lo que hacía la derivada covariante? ¿Se acuerdan? Comenzabas con un campo vectorial, una dirección a lo largo de la cual variar, y me daba otro campo vectorial.